Sí, lo primero que hay que decir, este pibe Sófocles tiene mucho futuro, qué bien que escribe. Imagínate, imagínate, Bueno, imagínate. este es el segundo apunte y vamos a hablar de una obra clásica de la cultura occidental, te diría, que es literalmente Edipo Rey. Personalmente, yo había leído los griegos en la facultad y siento que no había leído los griegos hasta que tomé tu curso de estructura dramática hace muchos años y la verdad que me quedé con la cabeza dada vuelta como una media. Horacio, ¿qué decirte? ¿Qué puedo decir yo? No voy a decir nada. Yo No, voy a citar algunos pasajecitos nada más en algunos momentos cuando podamos meter bocado, pero en principio nada, quiero darle play porque en principio me interesa mucho tu ángulo sobre qué significa esta obra con respecto a el humano y sus designios, el humano y lo que lo marcó, el humano y el oráculo, el humano y el destino, es una palabra que se usa mucho en esta palabra, en esta pieza, el humano y el destino. Y también, bueno, si nos da el tiempo, pensar un poquito algo de cuál es la naturaleza del pensamiento trágico, ¿no? Esto se ha estudiado muchísimo en Leski, en Nietzsche, en Mencken, en un montón de maneras de poder pensar la tragedia desde la filosofía y desde otros ángulos, pero bueno, Edipo Rey, te escucho, no sé, ¿cuál es tu primera idea cuando te digo Edipo Rey? bueno, Edipo Rey, la primera idea, que los griegos les gustaba joder con los enigmas, con las adivinanzas, los acertijos. Eh, Aristóteles en la poética habla justamente de la metáfora y en qué momento una metáfora se transforma en un acertijo o en un enigma. Digamos, el tema, Edipo Rey parecería que es inagotable, Sí. en tanto y en cuanto, por lo menos cada década aparecen nuevas interpretaciones y cada vez más profundas, porque se puede ir reconstruyendo cada vez más con mejores instrumentos teóricos y con mayor evidencia arqueológica, que era la famosa ciudad griega. Ujú. Nosotros nos imaginamos que la ciudad griega es casi como Nueva York, pero no, parece que tenía más que ver con una ciudad del tercer mundo, con mucha violencia, y donde yo lo que empiezo a pensar, no tanto en el curso de estructura, sino en el curso de Argentores, que di durante 10 años, es si la función cívica del teatro era educar al ciudadano ateniense, ¿qué es lo que estaba haciendo Sófocles con Edipo? ¿Qué le estaba diciendo al ateniense que no tenía que hacer? ¿Con mamá no? ¿O con el oráculo? ¿O no mates a papá? ¿O qué era la enseñanza que deja Edipo? Básicamente, esto lo aprendimos con Foucault. Digamos, Foucault, la conferencia de la verdad y las formas jurídicas, Sí. la da en el 73 en Brasil. Y dice justamente que ya el año pasado dice ya se resolvió este tema porque había aparecido el antiedipo. Pero en realidad no lo resuelven. Digamos, joden mucho, qué sé yo, pero básicamente lo que dicen es que no es una forma universal del inconsciente, sino que es un invento eso de Freud, pero no hablan tanto justamente de todo el problema como lo va a hacer Foucault, donde muestra justamente que el problema es que quiere saber, no qué es lo que ha hecho. Y uno puede conectar Edipo entonces con el Génesis. No te olvides que manzana en griego es sabiduría. Sí. Entonces lo que hace Eva con Adán es ofrecerle comer del árbol de la sabiduría. Y lo que quiere hacer Edipo es saber. Y Tiresias le dice, no quieras saber aquello que te va a matar. Entonces la Lo relación, cito, lo cito, lo cito, lo cito acá. no quieras Eh, saber aquello que te va a matar. Eso te va a, es claro, eso te va a gustar. Edipo dice, ¿es tolerable oír de esas tales cosas? ¿No tirás a la ruina? ¿No más rápido? ¿No das media vuelta y tirás del palacio? Tiresias, no habría venido si no me hubieras convocado. Edipo, ignoraba que hubieras de decir palabras insensatas. Jamás en ese caso te habría hecho venir a mi palacio. Está renegando de lo que Tiresias le lee. Tiresias, yo soy, según tú crees, un insensato, pero para los padres que te dieron el ser, un hombre sabio. ¿Cuáles? Espera, ¿quién me ha engendrado a mí? Tiresias, este día mostrará tu nacimiento y causará tu ruina. Edipo, por demás enigmático y oscuro es lo que dices. Tiresias, ¿no naciste el más hábil en descifrar enigmas? Quiere saber y derrotó a la esfinge. Al derrotar a la esfinge, la mata. Por eso tiene el poder en Tebas. Porque derrota a la esfinge. Entonces, derrota a la esfinge porque sabe cómo derrotarla, porque resuelve el enigma.
Un enigma, como dicen ya también varios filósofos, un enigma sobre la identidad, porque justamente uno puede, tiene múltiples capas de sentido y de interpretación posibles Edipo. Cuando la esfinge le pregunta quién es aquel que tiene dos patas, tres patas y cuatro patas, o cuatro patas, dos patas y tres patas, Sí, también le está preguntando algo que tiene que ver con el Eudópodos, que es Edipo, que es cojo, y que entonces sale en tres patas de Tebas. sí, Pero también Eudópodos es cojo porque tiene los agujeros, porque tiene los talones agujereados, porque parece que así lo manda Layo para que lo dejen en en el el bosque, monte. en el monte, y que el esclavo no cumple ese designio y por eso se lo da a otro esclavo para que se lo dé a los padres que lo criaron, Edipo. Querer saber, pero el saber te da poder, eso es lo que dice Foucault en las verdades de las formas jurídicas. En ese punto, la conexión saber-poder, Foucault también ya en los 70 la empieza a trabajar fuertemente. Pero al mismo tiempo, digamos, está el tema de lo que no parece para nada en ningún momento mentado, que Foucault lo va a introducir después, pero ya con su propia filosofía, digo, no con el tema de Edipo, es el placer. En la obra parece que hay chistes. Yo vi la última versión de Esteban Vieda que dirigió Cristina Vanegas, y hay un momento en el cual justamente eh, Creonte le dice a Edipo, ya vas a ver, cuando Edipo no quiere hacerle caso, dice, ya vas a ver, y está bien puesto porque justamente ahí es como un chiste para el público, porque todos sabemos que Edipo termina arrancándose los ojos. Una de las preguntas contemporáneas más complejas sigue siendo ¿por qué se castiga dos veces? Se arrancan los ojos y se destierra. Sí, Cuando, desde el punto de vista del derecho, que supuestamente está empezando a erigir él mismo, en la obra se mostraría el pasaje de una dimensión del derecho a otra dimensión del derecho, de una especie de justicia donde la maldición ocupa un lugar preponderante, un acto de habla que lleva a cabo Edipo en la obra, donde se automaldice, es imposible que sea levantado, pero hay un pasaje al testimonio, que son los esclavos que dicen y pueden atestiguar, sí, yo lo llevé, sí, yo se lo di. sí. Muestra un pasaje entonces donde se va a pasar a un otorgamiento de evidencias para asegurar que alguien es culpable o no. No sigue quedando claro por qué Edipo se castiga dos veces. Porque podría haber aducido a su favor que él no sabía y que en consecuencia no era totalmente responsable de los actos que llevaba a cabo. No sabía que el que estaba matando era su padre, pero nadie le dice que lo está acusando de asesinato, sino lo están acusando de haber matado a su padre. Y en segundo lugar, no sabía que con la que estaba teniendo hijos era su madre. Era su madre. Aparecen preguntas sobre lo verosímil de todo esto, ¿no? Uno se pone un poco más viejo ya y dice, ¿y cómo te encamás con alguien que es como tu madre y no te das cuenta que puede ser tu madre? Por la diferencia de edad, digo, salvo que sea una mujer muy joven y vos también tengas una diferencia de edad que no sea tan grande, empiezan a aparecer cositas Y relacionadas está con la esa línea verosimilitud. ambigua, ¿no? Está esa línea ambigua, creo que es la última línea de Yocasta cuando se mete en el palacio, que es como, no sigas queriendo saber, que le dice, como que ella un poco No, no, también, Yocasta, digamos, ya entendió que él era, pero quiere protegerlo, y dice, no sigas, cuando se entera finalmente que Edipo acaba de darse cuenta, se suicida, ¿sí? En ese punto, lo de Yocasta merecería también como una línea de análisis propia porque en también es esa proteger el situación. gobierno, ¿no? Proteger a Edipo es también proteger el gobierno, no es ninguna estúpida, digamos. El título en griego es Edipos Tiranos, Eudópodos Tiranos. El tirano no es el tirano que nosotros conocemos, es simplemente alguien que ejerce el poder de una manera bastante violenta. Em, pero no es el tirano, no es Hitler ni Galtieri. Es una forma de gobierno en la cual se ejerce de esa manera. Y no tenía Hay uno de los legitimidad de problemas. sangre él, en realidad, también. Es eso un poco. No tenía, no era el hijo del rey. Sí, en realidad sí lo era, pero. No, era el hijo del rey. Claro, en realidad sí lo era. Claro, era el hijo del rey. Pero por otra parte, también una de las cosas que se dice y que se pone en relieve permanentemente es el carácter irascible de Edipo. Sí, Que para Grecia, o por lo menos por lo que podemos reconstruir de la cultura griega, no forma parte de las virtudes sí. que se ensalzan, sino al contrario, ahí
va camino hacia Aristóteles con el tema de ser prudente, Sí. de tener sabiduría práctica y no de ser un calentón que enseguida quiere pasar a las armas en ese Pero era punto. pillo, ¿no? Entonces, Era pillo porque resolvía las adivinanzas y buscaba era como un detective, ¿no? Borges lo menciona como un relato policial, ¿no? ¿Puede ser? es tan policial como Hamlet. Nada más que Hamlet le metió reflexiones filosóficas en el medio. Entonces, claro, Edipo es un enigma en el sentido policial, porque se busca el responsable de un crimen cuyo detective es el criminal que se busca. Y en ese punto tiene una especie de estructura kafkiana, en Precioso, algún sentido. precioso, ¿En precioso. qué sentido? En el sentido que en Kafka tenés alguien que es acusado, pero no se sabe de qué se lo acusa y busca permanentemente saber de qué se lo acusa. En este caso tenés alguien que es acusado por el propio por el propio victimario, que no sabe que es el victimario, y cuando se da cuenta que es el victimario, él solo se arranca los ojos y se destierra. Si no conoces, a ver, es imposible que no se conozca hoy, pero imagínate que alguien que no conociera, y vos decís, ah, no, me vas a joder que Edipo es el que están buscando. Nah, no me jodas. Eh, y sin embargo, para Aristóteles es la obra trágica perfecta, porque se produce peripecia y reconocimiento en la misma escena. Claro, el cambio de fortuna se da a través justamente de la propia trama y no a partir de algo exterior a la trama en ese punto. Sí. Quiero leer un pedacito del comienzo. Dice, ante el palacio, bueno, siempre este clásico de las tragedias griegas que suceden en público, que suceden en lugares abiertos, que suceden como frente al pueblo, frente a la gente, frente a los ancianos, en este caso el coro es de ancianos, si no me equivoco, o de sacerdotes, perdón, el coro es de sacerdotes. Siempre el coro como que representa un poco la voz del pueblo o alguna entidad específica que está siendo testigo de todo, ¿no? De todo lo que sucede. Y dice, ante el Palacio de Edipo se presenta el sacerdote y un coro mudo de ciudadanos. Ah, está bien, el coro es de ciudadanos. Edipo dice, mis hijos, generación nacida del antiguo Cadmo, ¿por qué en mi presencia se sientan en los altares con ramos de suplicantes? ¿No? ¿Por qué están todos trayendo flores? ¿No? La ciudad está al tiempo inundada de perfumes, de cantos, de lamentos. No quiero oír otro mensajero que vosotros. No quiero oír de otros mensajeros que vosotros qué significa esto. Por eso aquí yo, a quien todos llaman el glorioso Edipo, anciano, explíqueme, pues por edad debe hablar antes que estos, ¿por qué están aquí? ¿Por miedo o a implorar? Habla sabiendo que yo quiero ayudaros en todo, porque sería insensible si no si no me apiadara de la súplica esta. Y le dice el sacerdote, pues bien, Edipo, rey de mi patria, ¿ves de qué edades tan dispares somos los que estamos acá sentados en los altares? Unos aún no tienen fuerza para un largo vuelo, otros somos sacerdotes ya torpes por la edad, yo lo soy de Zeus. Estos otros son los mejores de los jóvenes y los restantes de la multitud está sentada en la plaza con sus ramos de suplicantes, tanto junto a ambos templos de Palas Atenea como el altar de Apolo a orillas del río. Altar de las cenizas augurales. Que la ciudad, como tú ves, sufre el embate de un fuerte temporal y no puede levantar... Ah, claro, es terrorífico el panorama, ¿no? Hay como un temporal. ¿Qué está pasando? Es la peste, es Hay la una peste. peste. Hay una peste. Una peste odiosa azota impetuosa la ciudad y el negro Hades atesora lamentos y gemidos. Entonces, como cae una peste, la gente salió a rezar y Edipo sale a preguntar por qué rezan. Rezamos para No, que, no, le van a pedir a Edipo que resuelva el tema. claro, que resuelva, Porque que se arregle supuestamente el rey con tiene los dioses, ¿no? Che, habla con los el dioses. rey tiene que hacerlo. Es una de las funciones que tiene que hacer. Entonces por eso manda a Creonte que vaya al oráculo de Apolo, de Delfos. Sí, y ahí cuenta el coro, dice, la ciudad muere en número infinito, propagando la peste, yacen sus hijos en el suelo, sin piedad las viudas y las madres, con sus canas lloran en los altares por doquier suplicando en sus dolores. Brilla la voz que gime en unión de la flauta, tú por ello, dorada hija de Zeus, envíanos tu ayuda ya mismo. Y ahí están suplicando, y llega Tiresias, ¿no? Llega Tiresias con un lazarillo. Tú que todo lo sabes, Tiresias. Esta es prácticamente la segunda escena. Tiresias era. ¿Quién fue Tiresias? No sé. Esta No, cosa queer. es el sabio que es ciego. El Es el sabio ciego. adivino, Sí. es el que puede saber, es el adivino
que circula en la tragedia y que tiene que lograr que Edipo solo se dé cuenta de lo que está buscando. Tiresias es la contraparte de Edipo en tanto y en cuanto sabe pero no puede decir lo que sabe. Pero no es el oráculo. El oráculo es del dios. Sí. ¿Sí? Es Apolo. Tiresias es el que puede estar en conexión con lo no visto y por eso es ciego. Con lo no visto, con lo que no se puede ver. Con eso que no forma parte de los efectos de superficie. Un adivino. Hay una mención acá muy interesante de una práctica oracular que había en esa época, que es la interpretación del vuelo de las aves, que después fue muy popular en Roma, que ahora no me acuerdo el nombre, que son los auspices, se llama, de ahí viene la palabra auspicio, los auspices, si no me equivoco, que también se leían las vísceras de los animales, que eso tiene un nombre, creo que se llama heteroscopía, algo así, no recuerdo el nombre de esa práctica adivinatoria, pero cuando llega a Tiresias le pregunta, tú pues no calles la respuesta de las aves ni otro camino alguno de la adivinación. Sálvate a ti mismo, a la ciudad, y sálvame a mí, y aleja la impureza nacida de la víctima. Entonces, pareciera que este castigo, esta lluvia, esta peste, se está cometiendo porque hay alguien que cometió un crimen de sangre, y no se sabe quién es, pero hay alguien que cometió un crimen de sangre, y esto se vincula con otra antigua percepción griega específica de la justicia, de la verdad, de la familia, no sé, te lo pregunto a vos, que es esta idea de las erinias, que eran estos monstruos que salían del infierno a castigar a quien había cometido un crimen de sangre, es decir, madre mata hijo, hijo mata madre, etcétera. Orestes va a padecer la persecución por haber matado a su mamá Clitemnestra, va a padecer la persecución en la tercera parte de la Orestiada. Entonces acá pareciera que están las erinias, no son un personaje, pero están como maldiciendo algo, porque hay alguien que está cometiendo incesto, hay alguien que mató a su padre, no tengo idea la razón del castigo, pero pareciera como que remite a eso, ¿me equivoco? A ver, está conectado de alguna manera con lo que estuvimos viendo en el otro bloque. ¿Cómo es la relación de la naturaleza y la cultura? ¿Cómo es la relación de la legalidad natural y la legalidad civil o social? ¿Cuáles son las relaciones causales que podemos establecer entre una tormenta que puede tirar abajo la ciudad con lo que está pasando en la ciudad respecto al equilibrio homeostático en el que debería estar? Pensá que justamente si hay una ruptura del tabú del incesto, como decíamos en el otro bloque, hay algo del desorden que se empieza a introducir en lo natural y en lo cultural. No, ese es el pensamiento mítico, trágico, que hay una conexión muy fuerte entre las faltas de los seres humanos y los desastres temporales, Que son que las van a furias de los devenir, dioses. bueno, las furias de dioses que van a devenir entonces en más males para los seres humanos. En el caso que vos mencionás de las erinias o las euménides, forma parte más bien, digamos, de la tragedia de Esquilo. Sí, Ya sí. en la época de Sófocles, eso empieza a depurarse el trasfondo mítico que hay. Por eso, digamos, lo que está quedando es el oráculo de Delfos, al cual se va a consultar, y Tiresias. Pero ya no aparece, digamos, por más que en Medea, en Eurípides aparezca que Medea se va con el carro al lado, Sí. no aparece más Deus Ex Machina en Es Edipo Rey. verdad, no baja el dios acá, Entonces, no claro, bajan los dioses. hay un punto en el cual se va Edipo. Por eso, desde el punto de vista literario, Edipo es tan perfecta. Porque es más Pero por otra joven, ¿no? Que parte, Esquilo, es más, como un poquito más joven, como más... es el que viene después de Esquilo, pero Esquilo está más ligado al trasfondo mítico. En ese punto, por eso la tercera obra de la Orestiada es esto que vos acabás de recordarnos, en lo cual hay algo muy interesante ahí que rescata Nicole Lorox, una discípula de Pierre Bernard, que es una historiadora de toda la época, en la cual justamente muestra la relación que hay en las Euménides, entre el mundo civil y el mundo político y el mundo Sí. religioso, cuando en el juicio de Orestes tiene que aparecer Palas Atenea a defenderlo a Orestes, porque las erinias no lo quieren, las erinias quieren matarlo. Y hay que saldar esta contradicción, alguien Hay tiene que que hacer una saldar, pero amnistía, hay sí. que saldar exacto, hay que hacer una amnistía que permita un perdón y un olvido.
Uy, qué importante eso. Lo que pasa es justamente hay un momento en el cual en la guerra civil los que ganan perdonan a los que pierden y los que ganan se olvidan de que ganaron. Amnistía, amnistía y olvido. Es algo muy interesante para pensar sociedades fracturadas, ¿sí? Sociedades que están fracturadas por cuestiones que tienen que ver justamente con algo que bordea la guerra civil. Entonces, eso estaría reflejado muy fuertemente en la tragedia con la aparición de los dioses y de las erinias que vos estás diciendo. En Edipo, el problema estaría planteado en el ámbito del derecho, no tanto en el ámbito de la política, que sería cómo administramos los asuntos de la ciudad, sino cómo administramos las faltas Sí, y las responsabilidades de los individuos. El pasaje estaría dado en una de las escenas en las cuales Edipo justamente puede asumir sobre sí mismo la responsabilidad de lo que hizo. De nuevo, ¿pero por qué se castiga dos veces? Esa es la pregunta por lo menos que a mí me deja dando vueltas, ¿sí? Pero digo, pero que hay un pasaje de una justicia muy primitiva a un tipo de justicia en el cual hace falta que haya evidencia y testimonio, y donde el propio juez es el acusado, sí. empieza a mostrar justamente otro procedimiento de otorgar responsabilidades y penalidades a los victimarios. Entonces, el punto del derecho... Hay una pregunta que se hace Nietzsche justamente en la Sí. genealogía de la moral. Cómo es posible que pasemos de algo cualitativo a algo cuantitativo? ¿Qué quiere decir? Y me mataste a mi padre. ¿Eso corresponde a 15 años de pena? ¿Cómo se puede cuantificar aquella ofensa que es incuantificable? Algo de todo esto estaría dando vuelta en Edipo. ¿Por qué digo algo y estaría dando vuelta? Porque no es precisamente lo que está diciendo Nietzsche. Para que se llegue a lo que está diciendo Nietzsche, justamente hay que empezar a pensar en qué momento nacen las prisiones, Sí, y nace el derecho penal, etcétera. Pero sí en esta cuestión de este crimen contra la ciudad, que es matar al rey sin saber que era el rey, pero al mismo tiempo que es su padre, y cometer incesto con su madre. ¿Cuál es el peor? Uno podría pensar, pero ¿cuál es el peor crimen? ¿Y por qué no lo justiciaron solamente, o por qué no lo castigaron simplemente porque mató a alguien? Pero si ya sabían que había matado a alguien. ¿Pero por qué? Digamos, ¿el doble castigo es qué? por los dos crímenes, tal vez? No, no sé. No, pero no, pero pues, ahí se lo estás cuantificando. Justamente Ah, lo estás cuantificando ahí. A ver, la cuestión es que la ciudad está soportando algo porque alguien cometió algo. sí, Si la ciudad no padeciera, quizás no pasaría no nada. pasa nada. Quizás, ¿no? Quizás. Estoy abriendo preguntas, ¿no? En esa cuestión. Recién, esto me lo voy a traer así de la galera, pero cuando hablaste de por qué se arrancan los ojos y por qué se destierra, me quedé pensando con esta idea de que está en la Divina Comedia, que mirar a Dios te deja ciego, que mirar al sol te deja ciego, mirar a Dios te deja ciego y tiene que interceder la Virgen María para que el Dante pueda verlo finalmente, cuando ya llega al final, final, final en Paradiso, digamos, ¿no? Y es como si Edipo se hubiera horrorizado ante la verdad también y que no se puede ni siquiera mirar a sí mismo. Y también que quede ciego como Tiresias, ¿no? Que primero se encuentra con Tiresias, ¿no? Como que hay como un giro ahí sobre la verdad, el que ve, el que no ve, la astucia, la Se mente. habla, se habla de que la estructura también está estructurada a partir de mitades que se completan y se complementan. En algún punto ahí Edipo es justamente el que no puede tener complemento hasta que se complementa de una manera con Tiresias, porque es el que sabe lo que no se puede saber. Sí, Digamos, porque ahí sí ya me pongo más psicoanalítico, digamos. Hay sí, algo justamente de la paradoja de la sexualidad, que es que te sexualizás con alguien que nunca más vas a poder tener sexo. Que sí, básicamente es cuando sos bebé tomando la teta. sí. Estas son las lecciones de Mazota de Introducción al Psicoanálisis, en ese punto. Entonces, es que hay algo ahí en el cual justamente, bueno, uno podría pensar es de donde empieza a trabajar también Freud, el complejo de Edipo, y que si uno no lo plantea tampoco tan profundamente, ni a niveles tan perversos, decís, y sí, es verdad, uno está chupando algo que después no va a poder chupar más. Entonces, ahí hay algo que bordea la profundidad de la tragedia griega respecto a este pasaje de un animal a un ser humano.
Porque también está dando vuelta a todas las metáforas de lo animal. El animal del acertijo, ¿no? Exacto. Que la esfinge era una mitad animal, mitad humano. Y por último, para cerrar, acá ya te voy a meter en un problema porque no te dije que te iba a hacer esta pregunta, pero te la voy a hacer acá, para meterte en un problema, para cerrar el apunte de Edipo. ¿Y por qué pensás vos que Tiresias no es un gobernante? Porque no está en el pueblo, no está en la ciudad. Vive en esos puntos intermedios donde siempre vive el brujo. Viste que el brujo siempre está en el borde, siempre está afuera, siempre hay que salirse del centro para ir a parar al brujo. No está en el oráculo porque no tiene el discurso del dios. No está en la ciudad porque no trabaja para la sociedad. ¿Por qué el gobernante no es finalmente el adivino, el oráculo? ¿Por qué no debería ser el gobernante el capacitado para gobernar? Me hiciste dos preguntas en realidad, ¿eh? En realidad porque, digamos, ahí tu pregunta es, ¿por qué no puede ser? Ajá. Yo creo que tu pregunta es genial porque conecta rápidamente con la República de Platón. No te olvides que para Platón, en la República, en la ciudad ideal, el rey tiene que ser el filósofo. Y eso es algo que de nuevo, porque sabe. Y se puede conectar directamente con lo que vos estás planteando, nada más que estamos hablando de distintos saberes. Pero en algún sentido, ese saber de Tiresias, luego uno podría decir, se pasa en la transformación a los sofistas y en segundo, por el papel por todo el papel del lenguaje, y luego aparece Sócrates. Uno podría pensar que Sócrates es el gran chamán de Grecia. Por eso lo mataron. Y justamente, pensá simplemente que para Platón la filosofía nace con Sócrates, que es alguien que la ciudad condena a muerte. Digo, y ahí sigue algo conectado con lo de pensar trágico y la filosofía trágica. No hace falta avanzar mucho más allá de eso. Hay que leer la apología de Sócrates de Platón, entender que es un gran monólogo y que eso está determinando la suerte de la filosofía para siempre. ¿Por qué? Y porque Sócrates mismo está diciendo que se conecta con su daimon. Y que el daimon siempre le aconsejó. Sí. Y que como hasta ahora no le dijo que haga otra cosa, él va a seguir haciendo lo que está haciendo. Y luego en el Fedón va a decir, mi daimon no me dijo que me fugue. Lo cual no me voy a fugar. Está bien. Y si mi daimon no me lo aconsejó, es que hasta ahora, para actuar bien, él siempre estuvo a mi lado. Y si no me dijo nada, es que estoy haciendo bien. Pero entonces, tan racional es Sócrates que tiene que apelar a un daimon. ¿Qué es ese daimon de Sócrates? ¿Es un resto que viene de lo chamánico? Hay un historiador de la filosofía griega que se llama Dodds, justamente que tiene lo irracional y los griegos, que va mostrando este pasaje. Es una lectura que hoy está bastante criticada, digo, pero me parece que te puede interesar y les puede interesar al público, a tu público, que la conexión de Platón con Oriente, sobre todo con la cuestión de Sí. está bastante ya criticado de que no es así, pero la relación con los Pitágoras y los mitos órficos permitirían dar cuenta justamente que hay un chamanismo dando vueltas que no solamente son los sofistas, sino los chamanes los que están dando vueltas sobre la figura de Sócrates. Hay algo ahí importante, uno podría pensar que, viste que el brujo, en la buena tradición, el brujo puede hacer el bien, pero no se puede hacer el bien a sí mismo. Y no cobra, Por lo menos, o no cobra, o ha bueno, renunciado a los títulos ¿no? Como que para poder hacerlo debe renunciar. bueno, entonces Sócrates no cobra, no toma nada para sí, no se hace rico, digamos, y aparte tiene un mal matrimonio con Cantipa, con lo cual, porque no puede hacerlo para sí, lo hace para la ciudad. Hay ciertas cuestiones ahí que están presentes en eso, por lo cual entonces te derivé tu pregunta diciendo, bueno, Tiresias en realidad ese problema, ¿por qué el que sabe no es el rey? Bueno, es la pregunta de Platón. Y es la requerimiento de Platón de por qué hay que saber para meterse en la política. Pero el mismo Platón, en la carta séptima, va a renegar de eso, diciendo justamente hay que apartarse de la política.
Porque en última instancia, la cuestión oracular Sí, tiene que ver con el poder y el saber. sí, Quiero saber para qué, sí. para poder algo. Y en ese punto entonces el problema siguen siendo los otros con los cuales tengo que convivir en la ciudad. Me encanta este cierre. Me encanta este cierre. Muchas gracias, muchas gracias. A vos, Gael. Uh, bueno, vamos acá.